Hola mi amigo, hola mi amiga. Hemos estado estudiando paso a paso este capítulo de Daniel, el capítulo número 8. Y al observar sus detalles nos damos cuenta de que cosas tremendas pasan y pasarán aún al fin del tiempo. Daniel nos muestra que donde el hombre mira política y guerra, Dios se mantiene al margen con el timón y con un plan. Daniel dice en el versículo 27 del capítulo 8 lo siguiente: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hay dos palabras a las que se refiere Daniel cuando dice no la entendía, y aquí él usa una. La primera es Jasón, que hace referencia a la visión completa, y la otra es Maré, a una parte de la visión. Cuando Daniel dice no la entendí, se está refiriendo a que no entendió una parte de la visión. No que no entendió toda la visión, no, dice una parte de la visión. Ahora, ¿qué parte es la que no entiende Daniel? Las 2300 tardes y mañanas. Pues él sabía quién era el macho cabrío y el carnero, pues el ángel Gabriel se lo había revelado. Él conocía el santuario, pero las 2300 tardes y mañanas eran un misterio para él. En el capítulo 9 y el versículo 3, Daniel dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel sabe que algo va a pasar, y con fervor busca el perdón para él y para su pueblo. En la mitad de su ruego pasa algo curioso. En el capítulo 9, versículos 20 a 27, dice lo siguiente: aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Gabriel desfragmenta las 2300 tardes y mañanas para su mayor comprensión. Y es aquí cuando debemos tener algunos conceptos claros. Según Génesis el capítulo 1 y el versículo 5, tardes y mañanas es igual a un día. Es decir, que estos son 2300 días. Dentro de la profecía, el profeta Ezequiel en el capítulo 4, más también como complemento, Números 14:34, nos mencionan que dentro de las profecías un día equivale a un año. Es decir, que en profecía un día es igual a un año. Las 70 semanas hacen parte de los 2300 años. Y aquí es cuando la profecía se va seccionando. Cuando empezamos a contar las 2300 tardes y mañanas. En Daniel 9:25 nos menciona que cuando es dada la orden de la restauración de Jerusalén. ¿Cuándo es que ocurre esto? A finales del año 457 e inicio
del año 456 antes de Cristo. Perciba aquí, no he dicho mal. Antes de Cristo, el conteo de los años era decreciente. Y estas fechas coinciden según con el libro de Esdras, el capítulo número 7, el año en el que es dada la orden. Ahora, si partimos de ahí y acrecentamos 2300 años, llegamos a 1844 después de Cristo, cuando ocurre un acontecimiento impresionante. Y es ahí cuando terminan los 2300 años. Ahora, ya tenemos una fecha de inicio y ya tenemos una fecha de término. Ahora vamos a ir paso a paso. En 1844, el santuario sería purificado y la verdad sería levantada otra vez. Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, nos menciona las diferentes semanas. En el versículo 24 se menciona el primer bloque, que es de 70 semanas, que son 457 a 456 a.C. Ahora, si multiplicamos 70 semanas por 7, ahí nos lleva a un número interesante, que es 490 años. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es igual a 49. ¿Por qué 70 semanas? Este es el tiempo que Dios otorga a Israel para arrepentirse. O sea, que fue un tiempo de misericordia para ellos. 490 años literales para que ellos se arrepintieran y aceptaran al Mesías Cristo Jesús. Ahora, según Daniel 9, 7 semanas serían utilizados para la reedificación de Jerusalén, más 62 semanas o 434 años hasta llegar al ungido. ¿Quién es este príncipe? Es Jesús. ¿Y cuándo fue ungido y llamado príncipe? En el libro de Hechos de Apóstoles, en el capítulo 10 y el versículo 38, nos menciona: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo fue ungido cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el año 27, cuando Jesús tenía 30 años. Solo que Daniel 9:27 dice que hará alianza por una semana y en la mitad de esa semana haría cesar el sacrificio. Ahora, Jesús muere en la cruz 3 años y medio después, y todavía falta 3 años y medio para que se acabe el tiempo dado para los judíos. Después de la resurrección pasan 3 años y medio, y ocurre la conversión de Saulo, y es llamado para cumplir la misión de evangelizar a los gentiles porque los judíos no aceptaron al Mesías. Por eso Juan capítulo 1 y versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Israel pierde la chance como nación. Hoy por hoy, para ellos la salvación es individual tanto como para nosotros. Y ahí terminan las 70 semanas y los 490 años. Pero todavía faltan 180 años para llegar a 1844. Y es ahí cuando pasan cosas interesantes. En Apocalipsis ocurre el surgimiento de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia y Sardis, a la última fase de la iglesia cristiana. Hubieron personas que estudiaron esto y descubrieron cosas interesantes, pero la interpretación que dieron era errada. Esto en 1844. Ellos creían que el santuario era la tierra, pero la verdad era que la profecía no hacía referencia a un santuario terrenal, sino que hacía referencia a un santuario celestial. Y que el Mesías Cristo, que ahora estaba en el santuario celestial después de la resurrección, pasaría del lugar santo al lugar santísimo, cumpliendo así Daniel 8:14. Es decir, Jesús hoy está en el lugar santísimo, purificando en un momento de juicio, de gracia y de intercesión, de abogacía para toda la humanidad. Y es en 1844 cuando la verdad que el cuerno pequeño había tirado durante muchos años por tierra surge nuevamente, cuando se da la revelación de la profecía del santuario, cuando se da la revelación del santuario celestial, cuando se levanta nuevamente la verdad acerca del día de reposo, del día sábado, y cuando surge también la iglesia adventista del séptimo día, quienes rescatan estas verdades y las publican al mundo. Y es este grande mensaje que aún hoy seguimos compartiendo al mundo, diciéndole a la humanidad que Cristo está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, ofreciéndonos la gracia. Y es esa gracia que hoy debemos aceptar, para cuando llegue el momento del grande juicio, podamos estar de frente a Él y Él actuando como nuestro abogado
que podemos acceder a la vida eterna. Yo te invito a que tú también prediques estas grandes verdades al mundo y que aceptes la gracia de Cristo, que aceptes al abogado Cristo. Este fue el comentario para el día de hoy. Te instamos a que sigas estudiando estas valiosas lecciones. Comparte este video con tus amigos y familiares. Que el Eterno te bendiga. Hasta nuestro próximo estudio.